Si tuvieras la opción de tener la fórmula secreta para lograr esos hábitos y cumplir la meta que quieres lograr, ¿la tomarías? En este capítulo y el siguiente, que es la parte 2, te estaré dando esta fórmula estudiada por James Clear con respaldos científicos en su libro Hábitos Atómicos. Hola, bienvenidos nuevamente al Figueroa's Podcast, donde hablamos de todo un poco. El día de hoy presento a su host el quinto capítulo del podcast, la parte 1, para no hacerlo tan largo. Les recuerdo seguir el podcast tanto en Spotify como YouTube, TikTok e Instagram. En esta última estaremos siempre recibiendo sus comentarios, ideas, temas, quejas, lo que sea. Siempre será muy bien recibido. Hábitos Atómicos ofrece una serie de consejos prácticos respaldados por la ciencia para crear y mantener hábitos efectivos. Aquí hay algunos tips claves que da el libro. Como yo hice un resumen y además le agregué como mi opinión personal, para que fuera un poco más mío y no fuera solo un resumen del libro. Si me escuchan un poco gangosa es que estoy resfriada, sigo con mocos, así que eso. Número 1. Establece hábitos atómicos. Los hábitos atómicos son pequeñas acciones que tomas todos los días y que a lo largo del tiempo tienen un gran impacto. En lugar de tratar de hacer cambios drásticos, enfócate en las pequeñas mejoras constantes. Ok, aquí yo quería mencionar, respecto al tema, a mí siempre me he dado cuenta que todos tenemos como esa actitud de, ok, en año nuevo voy a empezar a hacer esto, o en mi cumpleaños voy a empezar a hacer esto, o ya, el lunes empiezo la dieta, por ejemplo. Es como esa necesidad de esperar a eventos como importantes para ejercer cambios importantes, y no es así, tenemos que sacarnos esa idea y simplemente realizar los cambios de forma como pequeña para lograr cambios grandes. No sé si se entiende. Bueno, número 2, comienza con la regla de los 2 minutos. Siempre que desees desarrollar un hábito nuevo, comienza con una versión tan pequeña que te tome solo 2 minutos completarla. Esto elimina la barrera de entrada y te ayuda a construir el hábito de forma gradual. James Clear hablaba de un tipo que hacía deporte y que cuando empezó a hacer deporte iba al gimnasio y decía, voy a estar media hora. ¿Ya? Media hora. Y después de media hora decía, bueno, ya que estoy acá, ¿por qué no me quedo otra media hora? Y así fue como perdió peso y fue avanzando y pasa lo mismo con los hábitos y esta regla de los 2 minutos, por ejemplo, en la lectura. Ok, voy a leer 2 minutos y a los 2 minutos quizás ya estás cansado, pero al menos leíste 2 minutos o quizás estás motivado de seguir leyendo y bueno, o quizás al día siguiente te motivas a leer 3 minutos y así. Como ir incrementando de a poco y ir dándole espacio al hábito sin tener que interrumpir toda nuestra rutina con un hábito como inmenso, sino que un hábito más chiquito, cosa que ir de a poco aumentando la cantidad de tiempo que le dedicamos a ese hábito. Conectar el hábito nuevo con uno existente. Asocia el nuevo hábito que deseas desarrollar con uno que ya haces de forma automática. Esto ayuda a aprovechar la estructura cerebral existente para facilitar la creación de nuevos hábitos. Esto, bueno, les podría hablar infinitamente sobre cómo funcionan las conexiones neuronales y los caminos en el cerebro que se generan, pero es un tema muy largo. Entonces simplemente lo voy a resumir a una analogía. Del trabajo a mi casa hay un supermercado. Por ende, paso al supermercado para comprar la comida para llegar a la casa. Y, por ejemplo, así comer sano, comer más verdura. En cambio, si el supermercado me queda 8 kilómetros, o sea, un desvío de 8 kilómetros de mi camino a la casa, no voy a pasarle al supermercado porque no está de paso, ¿se entiende? Pasa lo mismo con los hábitos. Por ejemplo, me quiero empezar a cuidar el pelo, entonces me compré un shampoo especial. Y en vez de dejarlo no sé, arriba del lavatorio de manos, lavatorio se dice, lo dejo en la ducha. Y entonces cada vez que me duche, ok, ya sí, voy a usar el champú. Porque hay gente que saca los shampoos y para que no se ensucien, no sé, hay gente que hace cosas raras. O por ejemplo, más que un shampoo, una crema capilar. Ya, la voy a dejar en la ducha, cosa de aplicármela en la ducha que no se me olvide ponérmela. Y así como vas creando dentro de un camino que ya está establecido en tu cerebro, le agregas como de pasada el hábito que quieres incorporar. Aplicando, por ejemplo, la regla de los 2 minutos. Ok, voy camino a mi casa en la micro y tengo tiempo para leer. Entonces voy a leer 2 minutos en la micro y quizás al día siguiente leo todo el camino en la micro. ¿Ok? ¿Se entiende? Utilizar señales visuales.
Colocar recordatorios visibles en lugares estratégicos, como les decía lo del shampoo, para recordarte llevar a cabo un nuevo hábito. Por ejemplo, si deseas hacer ejercicio en la mañana, deja tu ropa de deporte lista junto a la cama. Y esto con un montón de hábitos. Si necesitan ejemplos de hábitos, bueno, no me quiero ir por los ejemplos porque puedo estar horas dando ejemplos, pero, por ejemplo, si deseas hacer deporte, claro, dejar la ropa a la mano. Si deseas comer más sano, en la noche dejar los vegetales listos, preparados o cortados, cosa de la mañana siguiente hacer tu huevo con verduras y comer efectivamente más sano. Y todo esto yo creo que se une, como los puntos que acabo de tocar, como hábitos atómicos, hábitos chiquitos, que pueden hacerse en 2 minutos, que conectan con un hábito ya existente y que deja señales visuales para como recordar ese hábito. Y por último, implementar la regla de los 2 días. O sea que tienes 2 días de plazo para procrastinar el hábito. Yo sé que es como negativa esta cosa, como estamos asumiendo que vamos a procrastinar el hábito, pero es que es verdad. A la hora de aplicar nuevos hábitos en nuestra vida, sí o sí vamos a en algún punto decir no quiero hacerlo, porque nos gana la flojera, no nos motivamos y claro, procrastinamos el hábito. Entonces ponerse a través de un tracker o un calendar, como decir, ok, no lo hice hoy día, no lo voy a hacer mañana, ya, pero el pasado mañana sí o sí lo tengo que hacer. Como, o sea, pasado mañana. Ok, se entiende. Al tercer día tengo que hacerlo sí o sí. Cosa de evitar como que sea un tropiezo muy grande. O sea, al revés. Que sea solo un tropiezo y que no se convierta en una laguna de procrastinación. Como se entiende, ¿no? Entonces, eso. Creo que todos estos puntos se conectan entre sí. Y creo que no sabía si poner esta información al principio del podcast o al final de estos puntos, pero decidí ponerlo al final como para explayarme un poco más y no perderlos a ustedes su concentración. Que los hábitos son las raíces de nuestro árbol, ¿ok? Es una analogía. Me encantan las analogías, soy seca para las analogías. Pero piénsalo de la siguiente manera. Un árbol que no tiene raíces no crece, se muere rápido y no da frutos. En cambio, un árbol que sí tiene raíces sanas es capaz de alimentarse, de crecer, de mantenerse, de estar saludable. Pasa lo mismo con los hábitos. Los hábitos se complementan con nuestra identidad. Por ejemplo, si yo me identifico como una persona deportiva, voy a hacer deporte, evidentemente, porque es con lo que me identifico, por ende voy a hacer cosas que se identifiquen con esa identificación. Usé la misma palabra muchas veces, pero se entiende. Por ejemplo, es muy distinto decir yo quiero ser una persona saludable a decir yo soy una persona saludable. Al identificarme con eso, hacerlo parte de mi identidad, voy a hacer cosas que complementen esa idea, porque si no sería una persona súper incongruente que no le hace caso a su propia su propia identidad, que eso destruye al ser humano. O sea, antropológicamente o no sé, filosóficamente, cuando el ser humano no se hace caso a sí mismo, a su voluntad o a su conciencia, se destruye a sí mismo y es una persona muy infeliz, y en algún punto te das cuenta de que estás haciéndolo y decides ser más congruente. A mí me ha pasado muchas veces que en un punto en el que hago todo lo contrario a lo que pienso o a lo que creo, y me empiezo a sentir vacía, me empiezo a sentir inútil o que en verdad no estoy haciendo nada por mí, y al final como que me reincorporo y digo, ok, vamos que se puede. Voy a hacer estas cosas con las que me identifico. Y a mí me ha costado mucho encontrar esas cosas con las que identificarme, porque a veces quiero hacer deporte, me pasaba que yo quería hacer deporte, pero no me identificaba con ello, me daba cringe el deporte, me daba flojera, no tenía ropa bonita para hacer deporte, tampoco tengo ahora, pero ahora ya no es una traba la ropa del deporte. Y claro, yo me quería identificar con eso, pero se me hacía imposible. Y con el tiempo me identifiqué más con el deporte. Hubieron varios como motivos. Bueno, más adelante, en la segunda parte del capítulo, les voy a hablar sobre cómo encontrar un Sherpa, que se dice, o como un guía, que te motive a identificarte con eso y hacer ese hábito. Pero eso ya es para la segunda parte. Así que eso ha sido todo por la parte 1 de este tema. Espero verlos en el siguiente capítulo, en la parte 2.
Y nada, muchas gracias por escuchar hasta acá, espero que les haya gustado mucho y complementen este capítulo con el capítulo anterior, que es respecto a comenzar ese proyecto. Complementenlo con este de cómo comenzar a realizar los hábitos para complementar ese proyecto. Y bueno, y con la segunda parte de este capítulo que también va a estar todo conectado. Ya lo expliqué en el capítulo anterior del proyecto, que este capítulo iba a estar muy conectado como para lograr esos propósitos y esas metas. Eso, los quiero mucho, besitos a todos y nos vemos en el siguiente capítulo.